Esta gente realmente es mala, es sanguinaria. Fueron más de 1.200 ciudadanos israelíes, judíos, asesinados. ¿Por quién? Por los terroristas de Hamás, que si ellos no devolvían a los secuestrados, él se iba a encargar de abrir las puertas del infierno sobre ellos. Tenemos que defender a Israel, a su pueblo, a su población. Estamos en este podcast en defensa de, y hoy particularmente quiero invitarlos a que se queden hasta el final, porque estaré hablando de en defensa de Israel. Así al petrismo y así al progresismo le sepa cacho, hay muchos, somos miles los que estamos en defensa de Israel. Lo que el mundo nunca debe olvidar es que el 7 de octubre del 2023 marcó un antes y un después. Desde ese día hasta el 25 de septiembre del 2024 fueron más de 1.200 ciudadanos israelíes, judíos, asesinados. ¿Por quién? Por los terroristas de Hamás. Más de 251 personas que fueron secuestradas, entre esos niños de los cuales estaré hablando hoy en este programa. Y asimismo, hablaré cómo el antisemitismo es un discurso de odio que no cae en el vacío, que genera unas secuelas y unas consecuencias gravísimas para una ciudad, para una sociedad, para un país que lo permite y que lo tolera. Así que quédense conmigo hasta el final. Y hoy especialmente quiero hablar de la importancia de las operaciones militares que han desarrollado las fuerzas de defensa de Israel, por supuesto las negociaciones que ha adelantado el gobierno y el Estado de Israel, pero también de ese importante presión internacional que, por ejemplo, el presidente Donald Trump ha llevado a cabo. Desde que el presidente Trump entró a su despacho en la oficina oval de la Casa Blanca, fue enfático en que si algo iba a trabajar él desde su administración era en que estos rehenes, insisto, más de 250, fueran liberados. Y fue claro con una declaración que hizo en la cual él dijo y le insistió a este grupo terrorista Hamás que si ellos no devolvían a los secuestrados, él se iba a encargar de abrir las puertas del infierno sobre ellos. A partir de ahí empiezan este grupo terrorista de Hamás a devolver a algunos de los secuestrados. Pero hay un hecho que yo creo que el mundo jamás debe olvidar, y es lo que vivió la familia Vivas. Una familia que yo creo que se ha convertido en símbolo del dolor, del secuestro y del asesinato que ha tenido que padecer todo Israel por causa de estos bárbaros y sanguinarios. Bueno, a esta familia estaba en ese 7 de octubre en donde residían en un kibutz, y básicamente lo que hicieron estos miserables fue secuestrar a dos niños que eran parte de esta familia. Por supuesto, se llevaron a toda la familia, pero de entre los 4 familiares se llevan a 2 niños. El primer niño, Ariel, que apenas tenía 4 años de edad, casi la misma edad que está a punto de cumplir mi hija mayor, y Kafir, que tenía apenas 9 meses de edad. Yo creo que eh, esta gente realmente es mala, esta gente realmente es sanguinaria, esta gente es realmente gente que sencillamente está buscando es el exterminio de Israel y de cada uno de sus ciudadanos. Y atreverse, yo creo que usted tiene que tener la sangre muy fría para usted atreverse a secuestrar a 2
niños y entre esos 2 niños a un bebé de 9 mesecitos. A ellos los secuestran, a su mamá Shiri tenía apenas 32 años de edad y lo que uno ve con el dolor en el alma y con lo que tuvo que enfrentar esta familia es realmente que la ideología y todo lo que esta gente tiene sembrada en su cabeza, estos terroristas de Hamas, pues no les impide ver humanidad, no les impide ver al otro ser humano que hay del otro lado. Y los secuestran. A ellos lo más lamentable es que en cautiverio, sabiendo que además eran secuestrados, pues que no se iban a volar, eran niños, los terminan asesinando. Las pruebas de autopsia y demás que se han venido estableciendo y haciendo en Israel demostraron que pues a ellos los terminaron masacrando, los terminaron asfixiando hasta la muerte. Lamentablemente murieron y los asesinaron en cautiverio y por eso insisto que son de esos hechos que el mundo nunca debe olvidar, que los terroristas de Hamas fueron capaces no solo de matar, asesinar, sino que además secuestraron y entre los secuestrados se llevaron a 2 niños, a Ariel y a Kafir, pero además en el secuestro esta gente sencillamente termina asfixiándolos y asfixiándolos hasta la muerte. Devolvieron los cuerpos hace poco y entre esos cuerpos trataron de pasar el cuerpo de la mamá, el que era el cuerpo de Shiri, pero realmente no era el cuerpo de Shiri, un acto más mostrando lo bajo, lo cobardes y lo miserables que son los terroristas de Hamas. Y yo creo que a veces el problema es que la gente le da miedo hablar las cosas como son, pero siempre tenemos que condenar el terrorismo y el terrorismo se condena con los calificativos que estos miserables se merecen. Y quiero invitarlos a que miremos quién era Kafir y quién era Ariel y cómo esta era una familia unida, una familia muy linda, una familia pues noble y que estos terroristas vinieron a destruir. Y hay una escena muy significativa que es cuando los hermanos se están conociendo. Miremosla. יש פה שלט ששמו לנו החברים שלנו הקוניואים. בוא. עכשיו מה, לא בקן. בוא, אני לא יכולה להרים אותך. בוא נעשה אותך. תכף אני אכנס אותך. אח שלך, אתה רוצה לעלות? בוא. זה אח שלך, הקטן, פולחנסיו. אתה רוצה ללטף אותה? Bueno, y como les conté, a Shiri, a Ariel y a Kafir los terminan asesinando, asfixiando en cautiverio. Pero lo peor de toda esta historia y de todo este drama es que Yarden, el papá, el esposo, lo terminan liberando en medio de estas negociaciones. Y yo como padre de familia no puedo dejar de pensar en este hombre, lo que es vivir ahora sin todos tus seres queridos, sin tu núcleo básico y el más importante que es tu familia. Y me impactó mucho las palabras de Yarden
en el funeral y en las honras fúnebres de su esposa y de sus 2 hijos. Miren lo que dijo. מי אמור. אני זוכר את הפעם הראשונה שאמרתי לך מי אמור. זה היה ממש בתחילת הקשר שלנו. אמרת לי לקרוא לך ככה רק אם אני יודע בוודאות שאני אוהב אותך ולא להגיד סתם. אז לא אמרתי את זה כי לא רציתי שתחשבי שאני ממהר להגיד אני אוהב אותך. אז שירי, אני אגלה לך. אהבתי אותך כבר אז שאמרתי לך מי אמור. שירי, אני אוהב אותך ותמיד אוהב אותך. שירי, את הכל בשבילי. את האישה והאימא הכי טובה שיש. שירי, את החברה הכי טובה שלי. מישמיש, זה הכינוי שלך. מי יעזור לי לקבל החלטות עכשיו? איך אני אמור לקבל החלטות בלעדייך? את זוכרת את ההחלטה האחרונה שלנו בממ"ד? שאלתי אותך נלחמים או נכנעים? אמרת לי נלחמים, אז נלחמתי. שירי, אני מצטער שלא הצלחתי להגן עליכם. אם רק הייתי יודע מה יקרה, לא הייתי יורה. אני חושב על כל מה שעברנו ביחד ויש כל כך הרבה זיכרונות טובים. אני זוכר את הלידות של כפיר ושל אריאל וכפיר. אני זוכר את הימים שהיינו יושבים בבית או בבית קפה לבד ומדברים הרבה. על הכל מהכל. זה היה כיף. אני מתגעגע לזה וזה חסר לי. שירי, הנוכחות שלך חסרה לי מאוד. אני רוצה לספר לך על כל מה שקורה פה בארץ ובעולם. שירי, כולם מכירים ואוהבים אותנו, את לא מבינה איזה הזוי כל הטירוף הזה. שירי, אנשים אומרים לי שהם תמיד יהיו לצידי, אבל הם לא את. אז בבקשה תישארי לידי ואל תלכי רחוק. שירי, זה הכי קרוב שאני אלייך מאז 7/10 ואני לא יכול לנשק אותך ולחבק אותך וזה שובר אותי והורג אותי. שירי, בבקשה תשמרי עליי. תשמרי עליי מפני החלטות גרועות, תשמרי עליי מפני דברים רעים ותשמרי עליי מפני עצמי. תשמרי עליי שלא אשקע בחשיכה. מישמיש, אני אוהב אותך. צ'וקי, זה אריאל. אתה הפכת אותי לאבא. אתה הפכת אותנו למשפחה. אתה לימדת אותי מה באמת חשוב בחיים ועל אחריות. ביום שנולדת אני התבגרתי ברגע אחד בזכותך. אתה לימדת אותי כל כך הרבה על עצמי ואני רוצה להגיד לך תודה. אז תודה אהוב שלי. אריאל, אני מקווה שאתה לא כועס עליי שלא הצלחתי להגן עליכם כמו שצריך ושלא הייתי שם בשבילכם. אני מקווה שאתה יודע שחשבתי עליך כל יום וכל דקה. אני מקווה שאתה נהנה בגן עדן. אני בטוח שאתה מצחיק את כל המלאכים עם השטויות והחיקויים שלך. אני מקווה שיש מלא פרפרים שאתה יכול להסתכל עליהם כמו שעשית בפיקניקים שלנו. צ'וקי, תיזהר שאתה יורד מהענן שלא תדרוך על טוני. תלמד כפיר את כל החיקויים שלך ותצחיק את כולם שם למעלה. אריאל, אני אוהב אותך. הכי בעולם, תמיד בעולם. ממש כמו שאתה היית אומר לנו. פופיק, זה הכינוי של כפיר בבית. לא חשבתי שהמשפחה שלנו יכולה להיות יותר מושלמת, ואז אתה באת ועשית אותה עוד יותר מושלמת. אני זוכר את הלידה שלך, אני זוכר שבאמצע הלידה המיילדת עצרה הכל. אמא ואני נבהלנו, פחדנו, חשבנו שקרה משהו, אבל זה היה רק כדי להגיד לנו שיש לנו עוד ג'ינג'י. אמא ואני צחקנו ושמחנו. הכנסת עוד אור ואושר לבית הקטן שלנו. באת עם הצחוק והחיוך המתוק והכובש שלך ואני התמכרתי בשנייה. אי אפשר היה שלא לנשנש אותך כל הזמן. כפיר, אני מצטער שלא שמרתי עליכם טוב יותר. אבל חשוב לי שתדע שאני אוהב אותך מאוד ואני מתגעגע אליך מאוד. אני מתגעגע לנשנש אותך ולשמוע אותך צוחק. אני מתגעגע למשחקים שלנו בבוקר כשאמא הייתה מבקשת שאני אשמור עליך לפני שאני הולך לעבודה. כל כך אהבתי את הרגעים הקטנים האלה והם חסרים לי היום יותר מתמיד. כפיר, אני אוהב אותך הכי בעולם, תמיד בעולם. יש לי עוד המון דברים להגיד לכם, אבל אני אשמור אותם כשנהיה לבד. Y así como la historia de la familia Vivas no fue solo una, no fueron dos, van en más de 1,200 personas asesinadas por culpa de los terroristas de Hamas. Más de 5,400 personas que han sido heridas y heridas con gravedad desde el 7 de octubre hasta acá. Y mientras tanto uno ve personas que se atreven a opinar de todos estos temas sin entender realmente lo que ha pasado. Y muchas de estas personas opinan así por ignorancia, opinan así porque terminan escuchando esas declaraciones ligeras, superficiales y cargadas de ideología, por ejemplo, de un tipo y de un señor como lo es Gustavo Petro Urrego.
Y de pronto algunos de ustedes dicen, bueno, pero Israel queda muy lejos, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Yo creo que tiene mucho que ver. Y tiene mucho que ver porque hoy uno ve gente opinando superficialmente, a la ligera o cargados de ideología porque ven que tenemos a un presidente de la República que así lo hace y que termina a la final eh, emitiendo declaraciones cargadas de odio profundamente antisemitas, y en esa medida pues nosotros tenemos que opinar y más porque las declaraciones de Gustavo Petro jamás caen al vacío, siempre llevan a algo. Les voy a citar 3 fechas. El 8 de octubre del 2023 las instalaciones en la calle 26 de la Embajada de Israel fueron atacadas por un grupo de esa mal llamada primera línea, quienes pintaron la fachada del edificio donde queda la embajada y quemaron allí banderas con cánticos en favor de Palestina, queman banderas de Israel. ¿Fruto de qué? De unas declaraciones irresponsables, ligeras, que hizo Gustavo Petro. La segunda fecha, el 1 de mayo del 2024, Petro anuncia que Colombia va a romper relaciones diplomáticas con Israel. Craso error, un error que hoy le está costando a Colombia en muchos sentidos, pero especialmente lo podemos ver en materia de seguridad y en materia económica. Pierde más Colombia que lo que pierde Israel, fruto de un presidente que se comporta como un adolescente y que no entiende que es jefe de Estado y que debería comportarse como tal. Y por último, el 3 de febrero del 2025 de este año, Petro termina cometiendo un error aún yo creo más grande que los errores pasados que ya había cometido, y es nombrar como vicecanciller al señor Mauricio Jaramillo Jacir, un tipo que abiertamente es un militante antisemita que salió a celebrar en su cuenta de X la masacre que perpetró Hamás el 7 de octubre del 2023, y que a mí me parece que es una vergüenza que este profesor contratista hoy esté en la Cancillería. Ahora, muy curioso que el tipo criticaba a Laura Sarabia y ahora Laura Sarabia es su jefa. Porque estos tipos son así, estos tipos salen a decir que piensan unas cosas, que creen unas cosas, pero sencillamente cuando les toca vivir lo que dicen que creen, pues son completamente incoherentes. Y ahora uno ve al profesor Jacir, profesor contratista, además muchos contratos que ha tenido este señor y su hermano también con este gobierno Petro, y ahora estos antisemitas están allí en la Cancillería y por supuesto haciéndole mucho daño a nuestro país. Esta masacre del 7 de octubre del 2023 que nunca el mundo debería olvidar y que nosotros no vamos a olvidar, sin duda mostró que esos demonios del antisemitismo siguen sueltos. Yo recuerdo cuando visité Israel ya hace un tiempo y tuve la oportunidad de ir al Museo del Holocausto. En el Museo del Holocausto, y luego de hacer todo un largo recorrido mirando tantas historias de víctimas del nazismo y de un tipo envenenado de maldad como Hitler, tomé la decisión de hablar, tomé la decisión de siempre dar una lucha frontal contra el antisemitismo. Por eso este primer podcast, lo quise dedicar a que pueda hoy yo estar haciendo con mis palabras una defensa a Israel. A Israel le dicen, venga, pero es que usted no debería atacar. Pues Israel no estaría atacando si primeramente no lo hubieran atacado. Israel no estaría ejerciendo esa defensa legítima a la que tiene todo el derecho si no se les hubieran llevado 200 secuestrados, si no hubieran asesinado a más de 1.200 de sus ciudadanos. Entonces, esto a veces parece que decirlo en estos tiempos es impopular, pero por supuesto que hay que hablar
en defensa de Israel y hay que comprometernos a luchar contra el antisemitismo en todas sus formas. Y por eso, para ir concluyendo hoy, yo quiero insistir en que el antisemitismo verdaderamente es un peligro, representa un peligro y es un crimen. Y es un crimen no contra los judíos, es un crimen contra toda la humanidad. Cuando uno ve toda la barbarie que se dio en el Holocausto, cómo metían a miles y miles y miles de personas a cámaras de gas, cómo de las 6 millones de víctimas, 2 millones fueron niños. Entonces ahí uno comienza a decir, tengamos cuidado porque los próximos podemos ser nosotros. Tengamos cuidado porque si no hablamos de estas cosas y sencillamente dejamos que esos discursos de odio que impulsa en Colombia ese mal llamado progresismo, pues entonces esto se nos puede devolver a nosotros en cualquier momento. Y por eso yo desde el Consejo de Bogotá estoy dando una lucha frontal contra el antisemitismo. Radiqué un proyecto de acuerdo que busca prevenir el antisemitismo mediante la educación, mediante la cultura y por supuesto también promover la seguridad y la convivencia en Bogotá. Con hechos de los que ya les narré, hemos visto que incluso estos discursos de odio tienen implicaciones en nuestra seguridad y en nuestra convivencia. Y por eso, pues insistiré una y mil veces que yo soy una persona que amo a Israel, soy una persona además que creo en la educación para combatir la ignorancia, para combatir el odio y por supuesto para combatir el antisemitismo. También creo que no podemos dejar de formar en el conocimiento de la historia y la verdad. Vivimos en un mundo lleno de posverdad, de verdades a medias. El progresismo ama en todas sus fases el relativismo, pero hay una historia que ya se marcó y hay unas verdades que la historia nos dice. Y, por supuesto, tenemos que seguir insistiendo en ese punto. Y por último, diría que también, por supuesto, no solo se trata de defender y de combatir el antisemitismo, sino que también, por supuesto, tenemos que defender a Israel, a su pueblo, a su población, pero también hay que defender al Estado de Israel, un Estado que como cualquier otro Estado, la única tarea que tiene importante y significativa es defender su población y defender a su territorio. De lo contrario, no se podría considerar que sería un Estado soberano. Así que hoy hemos hablado de lo que es estar en defensa de Israel y los animo a que no callemos. Los quiero animar para que no titubeemos cuando nos ataquen por causa de levantar nuestra voz para defender la verdad. Tengamos cuidado con ese discurso de odio, ese discurso antisemita que promueve en Colombia el señor Gustavo Petro, el vicecanciller Mauricio Jaramillo Jacir, el profesor contratista y muchas otras personas más que sencillamente han querido a que llevemos y sembremos odio hacia Israel. Bogotá no ha estado exenta del antisemitismo, no solo ahorita, sino también en el pasado. En el pasado recuerdo cómo en los 50, 60, en la carrera, por ejemplo, séptima, empezaron a sembrar odio contra Israel, contra muchos ciudadanos de Israel, contra muchos judíos que tenían sus negocios, que estaban trabajando y básicamente se promovía no comprarles, se promovía que ellos tuvieran que cerrar sus negocios. Eso es que antisemitismo. Y esos demonios del antisemitismo no se han superado hoy y están encarnados en la persona y en el proyecto político del señor Gustavo Petro. Así que tenemos que tener mucho cuidado y sobre todo levantar nuestra voz por lo que es correcto, con convicción y con coraje. Siempre estaré en defensa de Israel.